Amigos, soy Pedro Guevara y esto es El Perú que soñamos. En el 2026 tenemos una elección muy importante en nuestro país. Y hoy día vamos a hablar del contexto electoral, de las encuestas y tenemos a un experto, nada menos que Luis Benavente de Vox Populi, un analista conocido de amplia trayectoria. Bienvenido al programa, Luis. Gracias por la invitación, Pedro. Un placer estar en tu programa. Bueno, las encuestas influyen, quieras o no, son una herramienta fundamental para cualquier campaña política y nosotros tenemos que enfrentar una próximamente. Quisiéramos entender el contexto, la metodología y qué es lo que las encuestas pueden realmente expresar de la opinión pública. Las campañas se han sofisticado. Hace unos días tú trajiste un experto español acá a hablar de la inteligencia artificial, de nuevas estrategias, sobre todo desde el mundo digital. Pero hablemos qué cosas podemos hacer con las encuestas y hemos traído algunas láminas que quizás nos pudieran ayudar a dar un contexto. A ver, las encuestas, El objetivo general. muchos roles en un proceso electoral. Lo que tiene delante el público, el ciudadano común y corriente, son las encuestas que salen en los medios de comunicación. Tal candidato va adelante, el otro segundo, el otro sube, el otro baja, etcétera, ¿no? A ver, uno nos informa de lo que está pasando en la contienda electoral. Luego, eso tiene una capacidad de influencia, porque ¿qué pasa? En el Perú, el margen de indecisos es mayor que en muchos países. En estudios que hemos hecho en Vox Populi, más o menos hemos determinado que un 50% decide en el último mes, 25% en la última semana y 12 a 14% el mismo día de la elección. Entonces, ¿qué pasa? El indeciso muchas veces tiende a adherirse a quienes van adelante en las encuestas para compartir el triunfo por ese deseo de estar en el coche ganador, ¿no? Y eso es algo que está estudiado desde hace varias décadas en procesos electorales en el Y por eso es que algunas encuestadoras no aciertan, digamos, porque la volatilidad no les permite sacar información conforme va evolucionando la campaña. Incluso hablamos tú de una estrategia que utilizaron para medir con gran exactitud esos cambios que se habían producido justamente con una encuesta mucho más frecuente, más fina. Pero vayamos al objetivo general. Cuando hablamos de una encuesta podemos empezando a evaluar al candidato. ¿Qué cosas podríamos nosotros evaluar en un candidato? Por ejemplo, es muy común en un estudio pequeño ver el escenario competitivo. En el Perú va a haber muchos candidatos, probablemente hay unos 20 candidatos para el 2026, pero no hay que extrañarnos, el 2006 y el 2021 hubo más o menos 20 candidatos, no sería la... Pero ahora ya estamos por lo menos duplicando. Sí, va a haber un número importante de candidatos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en una encuesta para medir, una encuesta, por ejemplo, que le puede interesar a un partido político para su campaña? No encuesta de los medios de comunicación que ve otro tipo de cosas, ¿no? O sea, una cosa es la encuesta como una herramienta de estrategia política. Exacto. Como cualquier negocio que tiene un estudio de mercado. Un proyecto Claro. político tiene que conocer la realidad. No se llama mercado, pero se llama escenario preelectoral, le podemos poner Ya. cualquier Y nombre. podemos hablar de productos, de marca y de los mismos Sí, conceptos claro. del marketing. Los partidos tienen una marca, Ajá. tienen un nombre, tienen un logotipo, tienen eslogan, tienen un espacio. Los candidatos mismos, ¿no es cierto? Los candidatos mismos son una... Lucho Castañeda, el mudo, Claro, Fujimori, el chino. claro. Ese, Y son marcas que muchas veces pueden tener bastante fuerza, bastante poder, ¿no? El posicionamiento de una marca ayuda mucho en la contienda electoral. Los partidos que tienen más historia, más tradición desde el saque, tienen más recordación y eso le favorece definitivamente, ¿no? Ahora, en este escenario preelectoral, en este escenario competitivo, por ejemplo, interesa ver para cada candidato, y tal vez no todos, para, digamos, la mitad de ellos, los que sean más competitivos, ver el nivel de conocimiento, qué porcentaje de los votantes lo conocen, la valoración que tienen, si es positiva, negativa o neutra. Eso implica que pueden haber candidatos conocidos,
pero no necesariamente con intención de que se vote por ellos. Claro, y el tercero es lo que llamamos disposición al voto. Ah, eso es Sí. midiendo el ratio Claro, exactamente. es un candidato, vamos a ver si es conocido, vamos a ver cómo lo valoran, positivo, negativo, neutro, y vamos a ver si estarían o no dispuestos a votar por él. ¿No? Eso nos daría de alguna manera el techo del votante, Correcto. Sí. porque puede haber un candidato muy conocido, pero poca gente con intención de votar por él. Sí. Pero puede haber un candidato poco conocido, pero con buen porcentaje de personas que cuando lo conocen votan por él. Por ejemplo, un candidato que tenga hipotéticamente 2% de intención de voto, pero lo conoce solamente el 10% de la población. Entonces, si yo hago una correlación de la intención de voto sobre el nivel de conocimiento, es 2 sobre 20, es 20%. Ese es el techo del cual estás hablando, de acuerdo, Ya. tiene esa Pero posibilidad. puede haber un candidato hasta con 100% todo el mundo lo conoce. Y tiene solo 5% de 5%. voto y ya no tiene techo. Ya. Claro, digamos, eso nos permite un análisis independientemente de la campaña y de las circunstancias que pasan, ¿no? Pero permite ver un candidato que techo tiene, y no solo eso, porque entonces vamos a ver, lo conoce 20%, pero vamos a ver cómo está en el norte, en el sur, por segmentos, por grupos de edad. Y por la Perfecto. mochila que cargue. Podría ser el caso de los congresistas, por ejemplo. Tenemos Claro. actualmente una última encuesta en la que el 2% de aprobación. Y el Claro. Congreso tiene 2% de aprobación. Sí. Puede que el congresista sea muy conocido, pero de allí a que haya esa disposición de Claro. votar, limita. Y entonces la valoración va a ser muy baja. Ya. Un porcentaje muy bajo lo va a valorar positivamente, y la disposición al voto va a ser también bastante baja. Nosotros medimos en Voz Populi la disposición al voto preguntando, ¿usted votaría o no votaría por él? En otros países la cosa es un poquito más estructurada. En una escala de 1 a 10, ¿qué probabilidad hay de que vote por tal candidato? ¿Ya? Ese método es muy riguroso, pero no lo empleo o no lo empleamos en Voz Populi porque todo el mundo se da en medio. Entonces, al final todos tienen entre 4, 5, 6 por cierta comodidad, ¿no? Entonces usamos esa escala binaria, sí, no, votaría, no votaría. Entonces tenemos un resultado más elástico y vemos más o menos qué competitivo es el candidato. Ahora, a los partidos, a los candidatos, a los equipos de campaña, es una encuesta nacional, y si tienes la base de datos, puedes ver por segmentos qué pasa con los jóvenes en el norte, qué pasa con los mayores en el sur, qué pasa con las mujeres en Lima. Puedes ver por segmentos en zonas geográficas, resultados por hombres, mujeres, por sexo, por grupos de edad, etcétera, ¿no? Y por cualquier otra variable que se quiera usar en el estudio. Es más, la segmentación, o sea, dividir el mercado de acuerdo a patrones del consumidor, en este caso el votante, permite que se pueda ser más efectivo en el uso de los recursos. Es decir, antiguamente en el marketing se disparaba propaganda. Claro. La segmentación hizo posible que se direccionara el mensaje en función de lo que quiere y aspira el cliente, en este caso el votante. Hemos llegado a un punto en el que con la inteligencia artificial y el blockchain se puede llegar a la llamada microsegmentación. Es decir, el mensaje llega de acuerdo a lo que cada individuo, cada grupo minúsculo espera, quiere, desea de ese candidato, de ese partido. ¿Cómo es que estas herramientas se pueden implementar en una campaña en el Perú? Pero primero que va a dar mucho beneficio porque va a direccionar el mensaje para microsegmentos, ¿no? Ese es el micro-targeting, targets pequeños, específicos, ¿no? ¿Y qué ocurre? Permanentemente estamos dejando información. A ver, compras un pasaje por tierra Lima, Trujillo, Lima, y ya se sabe que vas a Trujillo, ¿de acuerdo? Y ya se sabe que eres una persona que viaja, etcétera. A ver, y eso no es nuevo. Recuerdo hace muchos años, 10 o 15 años, una vez compré un pasaje para Buenos Aires y en el correo electrónico me aparecía publicidad de hoteles en Buenos Aires, Rent a Car en Buenos Bueno, Aires. uno entra a las redes sociales, ha hablado algo de zapatos y al poco rato aparece una Claro. propaganda de calzado. Entonces ya saben tu información. Nos ¿de están acuerdo? siguiendo, nos están Claro. espiando. Y hay empresas que tienen esa información, la tienen de Google, de las tarjetas de crédito, etcétera, y pueden direccionar el mensaje. Ahora, eso plantea dilemas bien interesantes. Por ejemplo, un candidato requiere votos de los hinchas y simpatizantes de la U y de la Alianza.
Ya. ¿de acuerdo? Entonces imaginémonos una situación en la cual Alianza campeona, Uy, si el candidato felicita en un mensaje general, a los de la U les va a incomodar, ¿no? Y es probable que se pierda algunos votos, ¿no? Entonces, en esa segmentación tienen identificados a los aliancistas y el mensaje lo van a recibir solo ellos, no los de la U. Pues te permite ese tipo de desglose, de direccionar los mensajes por targets, por segmentos muy específicos de votantes. y eso en combinación con la inteligencia artificial permitiría afinar el mensaje en función del cliente, digamos, en este caso el votante. Y con el blockchain manejar enormes cantidades de datos justamente para personalizar. Veamos la parte de cómo es que nosotros podemos, en primer lugar, explorar la marca de un partido. Un partido puede ser conocido, puede tener preferencias en determinados lugares del Perú, puede ser incluso repudiado en ciertos y amado en ese mismo lugar. ¿Cómo es que nosotros podemos desarrollar ese tipo de encuesta para diferenciarlos geográficamente? Claro, hay que identificar la marca, es muy importante. La marca está representada en el logotipo. Y eso es algo no solo de las marcas políticas, también de las marcas comerciales. El logotipo te dice todo. A ver, el logo, la sirena verde de Starbucks. Ni siquiera necesitan poner el nombre de Starbucks. Basta con el isotipo, con el símbolo gráfico, ¿no? Hay símbolos que son inspiradores, hay otros que son utilitarios. Sí, En el Perú muchas veces se escoge lo más fácil de recordar, lo más sí. fácil, lo más simple. Ahora, un buen símbolo en general debe ser simple, ¿no? A ver, hay dos líneas, dos trazos, que si tú los pones así, hacen una cruz. Y es el símbolo del cristianismo, del catolicismo. De 2000 años de cultura cristiana en el mundo, de miles de millones de personas que han tenido ese símbolo, que tienen que tenerlo. Si no existiera esa cruz, piensa que no habría casi cristianismo, ¿no? Entonces, ahora, en términos prácticos, si hablamos de una elección, también es importante el símbolo porque a la hora de marcar se marca el símbolo. Entonces hay que identificar el Y un símbolo. cuadradito de 1 centímetro por 1 centímetro, un dibujo muy rebuscado, parece un gusano Y es o importantísimo, un ¿no? insecto. Claro, puede prestar eso a confusión. Te voy a contar, Pedro, un caso. El año 2002, Luis Castañeda gana la alcaldía de Lima por primera vez. Fue elegido alcalde de Lima 3 veces. Em, Lourdes Flores había formado Unidad Nacional cuyo símbolo era un mapa, ¿de acuerdo? A esa alianza entra el PFC, entra varios partidos, entra Solidaridad, el partido de Luis Castañeda II, Castañeda. que ganaría luego la elección, le ganaría a Andrade en una elección que a comienzos de año parecía que Andrade se la llevaba, ¿no? Pero ¿qué pasa? Había cierta tensión y en las alianzas hay tensiones de ese tipo, ¿no? Y hay un poco el amor que le tienes a tu símbolo, el Claro. ego corporativo del partido y una serie de factores. Entonces, Luis Castañeda se vinculaba al sol de solidaridad, no se vinculaba al mapa. ¿Ya? Y entonces había gente que en una encuesta le ponías el nombre y decía que quería votar por Castañeda, pero no sabía que el símbolo que debía marcar era el mapa. Y buscaban el sol y no había sol. En esa época yo era director del Centro de Opinión Pública de la Universidad de Lima, que había fundado el año 1997. Hicimos una encuesta y entre el simulacro y la encuesta había 20 puntos de diferencia. Wow. Entonces, a la hora que se le daba la reproducción de la cédula de votación para el simulacro y se le pedía al entrevistado que por favor entre a su casa, que llene la cédula y que después la deposite en esta ánfora cerrada para reproducir las condiciones de votación y de anonimato, ¿no? Entonces, había 20 puntos de diferencia. Gente que en encuesta había dicho Castañeda, el simulacro no figuraba el voto por el mapa. Entonces, ahí está clarísimo la importancia del símbolo, ¿no? Ahora, esa, digamos, sería una importancia práctica, la del símbolo. Pero hay otro tipo de aspectos, ¿no? El símbolo tiene una importancia simbólica. Claro. Por eso es un símbolo gráfico. El logotipo es un símbolo gráfico que tiene un contenido simbólico.
Una lampa es para el trabajo agrario, para el trabajo del obrero en la construcción. Es un símbolo de trabajo, ¿de Claro. acuerdo? El mapa del que es la hermosa tierra donde hemos nacido. Claro, era la unidad nacional, Ajá. era el mapa. Ahora hay varios partidos que tienen el mapa, ¿no? Pero en ese momento el PPC tenía mapa y Unidad Nacional también tenía mapa. Y bueno, entonces si es nacional, en el mapa está la nación Claro. con sus límites territoriales, ¿de acuerdo? Entonces ahí está el contenido, ¿no? La chacana es alguien que nadie sabe exactamente qué ¿De dónde significa. viene? Sí, tú dices, bueno, es una cosa incaica, pero ¿qué significa? ¿Qué contenido tiene? Nadie lo sabía, ¿no? Y tampoco se había explicado. Sospecho que como la señora Elian Karp es antropóloga, Ella sabría el significado, pero sabría, ¿no? no Pero sí, lo no, comunica. no era un buen símbolo, ¿no? Entonces los símbolos son muy, muy importantes. Ahora, a ver, por ejemplo, el lápiz de Perú Libre. Ya, yo comprendo que ahí hay mucha influencia cubana en los líderes de Perú Libre y el lápiz era el símbolo de la Revolución Cubana, porque claro, era una población muy analfabeta y había que alfabetizar. Y en esa época el mundo era manual. Claro, y la Tú pizza, aprendías a el escribir con lápiz. lápiz. Hoy en día tendría que ser una laptop, Ah, porque el mundo ha cambiado y estamos en una onda digital preponderante y a las poblaciones menos favorecidas hay que incorporarlas a ese mundo digital. Debe tener su computadora, deben tener internet para que no queden fuera de la competencia, ¿no? Entonces el lápiz ya perdió vigencia, perdió vigor, ¿no? hablando ya de encuestas y entendimiento del contexto electoral del Perú. En días recientes, la visita de tu amigo Crespo de España hablaba y hacía mención a la polarización que existe hoy en el mundo y que también podría traducirse en la próxima elección. Estamos, tú decías, incluso en un péndulo, el péndulo de la derecha y de la izquierda. ¿Qué reflexión te trae estos comentarios? Siempre ha habido una tendencia a la polarización, ¿no? No es algo nuevo, pero hoy la polarización es mucho más fuerte y se ha radicalizado. Antes era posible polarizar si tú lograbas polarizar con alguien, provocabas a un opositor que tenía un peso electoral, entonces tú podías destacar y captar los votos intermedios, ¿no? Entonces los dos polos polarizan, valga la redundancia, y eso les da un beneficio de atraer el voto intermedio, ¿no? Ahora, Pero muchos dicen, somos de centro, porque en una distribución normal, estadísticamente, la mayor parte la agarras del centro, porque agarras de un lado y del otro. En una contienda polarizada, ese probablemente no sea el camino. no ha cambiado ahí sí, pues porque antes el centro era la alternativa final, ¿no? Mm. Ahora no, en todo el mundo. Ahora se habla de polarización, que bueno, en realidad se habla mucho, pero ahora es mucho más fuerte. Hace unos 4 o 5 años yo hablaba de la demanda de radicalismo, que en el fondo es lo mismo, ¿no? Porque, a ver, y eso creo que venía de atrás. Se había dado la crisis financiera internacional desde el El 2008 2008. y la gente le echó la responsabilidad a los políticos. Y claro, los estados dirigidos por políticos habían sido incapaces de contener a estos especuladores, jugadores financieros que generaron esta crisis, que en realidad para mí tiene un origen ficticio porque es una crisis con papeles, con finanzas, etcétera, ¿no? Pero que lleva la debate a varios países, inicialmente Islandia, luego España y luego varios países en el mundo. Luego viene el COVID y los gobiernos no pueden controlar esta pandemia, no tienen capacidad de respuesta, ¿no? Y la Así que una gente, salvedad en el Perú, recogiendo algo de la política económica, tuvimos los recursos para poder enfrentar ese desafío de ese shock externo. Guardamos par para mayo y por eso es que el superávit fiscal permitió que superáramos ese shock Luis externo recupere, sí, y recuperar. Hoy lamentablemente el claro. contexto es otro. Pero sí, disculpa Claro. la interrupción. Sí, sí, sí. Y una estructura de regulaciones, acuerdos internacionales, TLC, etcétera, ¿no? Que han ayudado a la economía peruana y un BCR autónomo y fuera del vaivén político, etcétera, ¿no? Pero también había crecido muchísimo la corrupción. Mm.
Pero el año 2016 hay un punto de quiebre. La corrupción viene desde la colonia, viene de los inicios mismos del país. No sé si en el incanato había corrupción, pero con la colonia había mucha corrupción, de hecho, ¿no? Y el año 2016 es cuando el Departamento de Justicia en los Estados Unidos da a conocer la envergadura del caso Odebrecht, que involucraba a varios países donde habían operado de la misma manera. Marcelo Odebrecht ya estaba en la cárcel desde el 2014, ¿no? Pero entonces se desata una ola muy fuerte en toda América Latina y en el Perú varios presidentes terminan involucrados, varios expresidentes en el caso Odebrecht, ¿no? Y también veíamos, digamos, la gran corrupción la podíamos ver en los periódicos, pero en cada pueblo se veía al alcalde corrupto, al gobernador corrupto en cada región. Y tenemos casos como ese señor Viñas en Tumbes, el señor Álvarez en Ancash, el señor Picón en Huánuco, el señor Vázquez en Loreto, y así por el destino, ¿no? Entonces se había descentralizado la corrupción. Entonces la gente está harta de la corrupción, está harta de un Estado incapaz de dar educación de calidad, de manejar la pandemia, ¿no? Y como están hartos, los ciudadanos quieren una posición radical, alguien con firmeza, con fuerza que O pueda... sea, la polarización no viene necesariamente desde el punto de vista ideológico de derecha o izquierda, sino hay varios tamices, digamos, y el campo de la corrupción y obviamente el de la seguridad Claro, han hecho que se polarice esta sí. campaña que Digamos, una necesidad del ciudadano de poder identificarse con posiciones fuertes, porque las tibias, las intermedias no habían dado resultados, necesitaban a alguien muy enérgico. Y eso de alguna manera se ha reflejado también en Estados Unidos o en Argentina. Dos candidatos radicales, aunque no son, tienen posiciones económicas completamente distintas. Trump era lo opuesto al régimen de Biden y Milei ha sido lo opuesto al kirchnerismo, ¿no? Bueno, igualmente en España ha surgido Vox en la ultraderecha. En Francia, el Frente Nacional, hoy en día Marine Le Pen, bueno, está con algunas dificultades hoy, pero en la última elección tuvo el doble de votos que lo que había tenido su padre 20 años atrás cuando enfrentó a Chirac, que llegó a 16, 18%. Jean-Marie Le Pen y Marine Le Pen logró 36% en primera vuelta, ¿no? Y pasó a la segunda vuelta. Entonces, El péndulo también nos afecta entonces en el Perú. Claro. Ahora, ¿el péndulo se habría ido hacia la derecha? Sí, definitivamente, ¿no? ¿Es eso contundente en las encuestas? Claro, sí. Más o menos, ¿cuál es el porcentaje? Ya. Y la evidencia, de alguna manera. La evidencia. Si yo sumo lo que tienen de intención de voto los candidatos de derecha versus los candidatos de izquierda, es el triple. El triple, o sea que los candidatos de centro y derecha tienen 3 veces más que los de izquierda. Exactamente, sí sumo, ¿no? Es así. Y quito el no sabe, no opina, el blanco viciado, eso que no me sirve para el análisis. Bueno, por un ¿Desde lado. qué año se ha manifestado esa nueva distribución? Eso es más o menos reciente, del 2002, 2003, ¿no? Ya. Porque el 2001 la izquierda estuvo en mucho mejor situación, el 2021 la izquierda estuvo en mucho mejor situación y ganó finalmente la elección, ¿no? Pero también hay otro indicador en las encuestas, ¿no? Hay una pregunta clave de cultura política que es, ¿usted cómo se autodefine ideológicamente? ¿De izquierda, de centro o de derecha? Entonces ahí también tú ves el péndulo. Hoy en día en el Perú, claro, mucha gente dice centro o no contestan la pregunta, ¿no? Pero lo que no sirve para el análisis es lo que dicen izquierda y derecha. Entonces, en ese momento, pero hay 15% que dice izquierda y 40% que dice derecha en esa pregunta, en resultado nacional, ¿no? Entonces, el péndulo está para la derecha. Y es así en todo el mundo, ¿no? En Estados Unidos, 2 gobiernos republicanos, 2 demócratas. Entonces, cuando entra un gobierno, pasa un tiempo, hay un agotamiento, porque hay un desgaste natural del gobierno y comete errores, se agotan y entra la derecha. Después la derecha se agota, entra la izquierda. Y ese es el péndulo en Francia, en España, en el Reino Unido. Están los laboristas un tiempo, de los conservadores. En España está el Partido Popular con la derecha, el PSOE con la izquierda y los otros partidos finalmente van adhiriéndose a ellos, ¿no? Son el fiel de la balanza en un momento dado, ¿no? En Alemania, en la última elección, Kurz ganó con 30% de voto y el segundo lugar fue Alternativa para Alemania, de ultraderecha. Entonces, ¿qué pasa?
Acá en Perú la corrupción, la incapacidad de manejo del sistema sanitario, etcétera, ha hartado a la gente y ha aumentado su radicalismo. En Europa hay un factor que acá también se da, pero en Europa es mucho más fuerte, que es el tema migratorio, ¿no? Entonces, las izquierdas son más flexibles con las migraciones y las derechas más radicales. Y cuando una, en realidad, pequeña minoría de migrantes ha hecho destrozos en Europa, entonces ya las posturas que están contra la migración se han visto favorecidas, las posturas políticas. Algo En que se Perú, refleja también en el Perú con la sí, migración de venezolanos, sí, colombianos. exactamente. Ahora, en términos geográficos, el Perú es un país diverso, un país heterogéneo, cultural, socialmente. Podríamos decir que no solamente hay segmento A, socioeconómico A, B, C, D, E. Algunos han pretendido establecer algunos grupos de electores que tienen ciertos patrones de votación no necesariamente coincidentes con el nivel socioeconómico. En ese sentido, ¿cuál sería para ti el panorama de esos grandes grupos de segmentos de electores en el Perú? ¿Tendría que ver quizás también con la geografía? Se dice que el sur es más de izquierda, Lima es más de derecha o de centro, la selva algo parecido. ¿Qué nos podrías tú decir A desde ver, el panorama electoral en el Perú? sí, podríamos llamarla geografía electoral. Ujú. En el Perú hay una zona costera que va de Ica a Tumbes, que en general históricamente es de centro a centro derecha y que es 60% de la población. De Ica a Tumbes, la A Tumbes, costa. sí, la costa, sí. Toda la sierra y selva y la costa sur son predominantemente de izquierda y de izquierda radical también, ¿no? Ujú. Porque en el sur hay, en la zona de Sierra Tenemos una Central. lámina donde con la población electoral que es alrededor de 25 millones, quizás si la podrían ir buscando, porque eso nos da una idea de cómo es que se distribuyen usualmente las encuestas y estas encuestas también de alguna manera son el caudal electoral que los partidos van a querer buscar en términos de su estrategia y Ujú. qué pueden y deben priorizar. Esa población se divide de manera más o menos estandarizada en todas las encuestadoras, ¿no? Porque tenemos que el sur lo suelen considerar, acá tenemos por ejemplo la población, ¿no? A esto te referías en términos de más o menos cuál es la tendencia de cada una de estas macroregiones o zonas electorales. Sí, toda la zona de sierra y selva, que es mucho más extensa en territorio, constituye el 40% del voto. 40% de Sí, la sierra y la y lo que va de Ica a Tumbes es el 60%, redondeando, ¿no? distribuyendo en dos grandes grupos. Sí, Ya. digamos lo más del sistema, donde están los emprendedores, los capitalistas populares. Ahora, ¿cuál es la paradoja? Es que en el Perú somos un país de emprendedores. Esencialmente nos considera el país más emprendedor del mundo, porque tenemos al nuevo emprendedor, el nuevo rico, que ha salido de la pobreza y es parte de la clase media, y sin esperar nada del Estado se busca el sustento con su creatividad, su laboriosidad, su ingenio. Pero resulta que hay grupos sociales que acaban votando por la izquierda porque no tienen una representación. Es el caso de los puneños. Hay un grupo muy importante que prácticamente está ubicado en Juliaca, Arequipa, en Iquitos, acá en Lima, en el cono norte, en el cono sur, el grupo de Unicachi. Unicachi es un pueblo a orillas del lago Titicaca, pero cuando vemos el resultado electoral de Puno, muchos de estos emprendedores probablemente han votado por una opción que es opuesta ideológicamente a lo que ellos representan, que es el capitalismo popular. ¿Cómo es que se puede explicar eso? Sería quizás porque no encuentran a alguien que sea la voz de ellos. O sea, ellos, porque en un elector hay definitivamente una identificación entre el candidato y el partido. Ese es el partido de los trabajadores, ese es el partido de los emprendedores. Ese candidato se identifica conmigo, es la voz de mi grupo, es mi voz. Y ese podría ser quizás la explicación de por qué
muchos emprendedores acabaron votando por una opción que es la negación del emprendedurismo, que es Claro, Castillo. porque emprender, ¿qué significa? Significa de alguna manera tener un bien de producción o un tallercito donde hace confecciones textiles, un mototaxi para el servicio de transporte, una carreta donde vende raspadillas. Tienes un medio de producción, ¿de acuerdo? El emprendedor tiene un medio de producción y tiene un mercado. Te paras en cualquier esquina y vendes lo que quieres en todo el Perú, ¿de acuerdo? Una vez que tienes un bien de producción en un mercado, eres un capitalista Ujú. automáticamente, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que eso hace que esta población busque una representación política que sintonice con sus intereses. Claro. Entonces, la han encontrado en el Perú durante años con lo que podríamos llamar o lo que los sociólogos llaman el neopopulismo, que es el populismo de derecha, que el padre es Fujimori en América Latina, ¿no? El otro es el viejo populismo, que es el de Perón, el peronismo, que es el populismo de izquierda. Pero este populismo de derecha está muy basado en gestos, ¿no? Pero ha habido muchos partidos populistas de derecha que han logrado que esta población pueda... Identifique. Exactamente. Y le han dado un espacio. Entonces el Chino Ibi bailaba en cada pueblo, entonces lograba, ¿no? Digamos, ese populismo de actitudes, de conductas. Entonces había esa sintonía, ¿no? Y inauguraba una escuela, arreglaba una torre de la iglesia, entonces siempre dejaba algo material, algo concreto, ¿no? Y tenía algunos programas sociales, ¿de acuerdo? Pero no era un subsidio a gran escala, como puede ser Ecuador, Venezuela, México, Argentina, O el mismo Lula. Brasil, exacto, ¿no? Entonces, y eso ha ayudado a que el país no quiebre. Entonces Argentina está al borde de la quiebra porque la presión tributaria pasa del 50%, porque tienen que mantener un presupuesto de subsidios de demasiado alto. Tenían. A Dios gracias, eso está Tenían, ¿no? corrigiéndose. Tenían, correcto, ¿no? Pero eso hacía que Argentina quiebre permanentemente, ¿no? Entonces Perú no tenía eso y logró ciertas regulaciones, autonomía del BCR, en fin, ¿no? Pero yendo al punto de partida, esta población sentía esa representación. Pero si vamos a la zona sur, creo que ahí está en juego también poblaciones emprendedoras, pero hay una cuestión de resentimiento muy fuerte Contra Lima. contra Lima. Y hasta cierto punto muy comprensible, Pedro. Entonces en Lima no queremos ver la realidad. Entonces he estado hace poco haciendo campaña en el sur. Sí, y he recogido el sentir de muchísimos arequipeños, cusqueños, puneños, que efectivamente con justificada razón se sienten resentidos, ignorados, ¿no? Sobre todo en el Perú profundo encontramos que ese estado no existe para ellos. No existe porque no hay agua, desagüe, electricidad, no existe un banco de la nación. O sea, algunos son beneficiarios de los bonos del gobierno, pero tienen que arriesgar sus vidas en viajar 8 horas para cobrar un bono. Entonces, el Estado está completamente ausente. Y es una población invisible porque existen, pero nadie los quiere ver. Y en Lima, que es el foco de atracción, ellos encuentran los más audaces en la oportunidad para conseguir una oportunidad de realización personal porque probablemente tengan que invadir un lote en un cerro o en el cauce de un río, pero están donde hay mercado, donde hay servicios, donde hay fuentes de trabajo, educación, salud. Entonces, es un tema muy, muy complejo, pero que exige que nosotros miremos a ese Perú profundo que lamentablemente muchos limeños, y incluyo a los limeños, a todos los provincianos, porque Lima es la síntesis del Perú, empezando... Lima es la provincia más grande del Perú. Es la provincia más grande del Perú y encontramos a todo el Perú en Lima, pero esos peruanos que todavía están allí resentidos, dolidos, porque prácticamente no existen. Entonces, creo que había una transacción, ¿no? Ya tú me das un poco de populismo y yo te doy mi respaldo político. Claro, ¿De y acuerdo? la típica pregunta es, voto por ti, ¿y qué me das? Claro, de acuerdo. Ahora, también creo que hay una desigualdad muy grande en el sentido que
muchos desde Lima, desde una posición muy cómoda de clase alta, clase media alta, sector empresarial, condenan o condenamos a los que venden su voto por un tupper, que les compran. Pero el rico también negocia su voto, Sí. no lo da gratis. Ujú. Está negociando negocios para el futuro gobierno, está negociando muchas cosas, no lo da gratis. Y este hombre humilde lo que negocia es un tupper. En realidad negocia poca cosa, ¿no? Me ganaría alguito al menos. Exacto, ¿no? Entonces, hay esa representación, pero de alguna manera estos movimientos populistas han contenido a una izquierda más fuerte que hubiera querido hacer la revolución en el Perú. Los han ayornado, los han integrado al sistema y Lima finalmente con el 31% del voto nacional y Lima y Callao con el 34%, un poquito más de un tercio del voto, o un tercio redondeando del voto nacional, inclina la balanza, ¿no? Y ha impedido que el país se vaya por el lado del comunismo, etcétera, ¿no? Ahora, yendo a esas poblaciones que tienen el resentimiento y que no se sienten representadas por esos partidos, entonces, ellos tienen otras alternativas. Han tenido a Sendero Luminoso, han tenido a Perú Libre, entonces ese es otro Perú. Es más, la propuesta de Antauro ha tenido acogida porque es algo nuevo, distinto, radical, extremo, como quieras, pero eso ya es un atractivo para muchos votantes, el ser algo nuevo, cara nueva, partido nuevo. Digamos que los partidos tradicionales, quieras o no, son rechazados, existe una animadversión manifiesta hacia ellos. Lamentablemente los partidos no han surgido como entidades que vinculen a las aspiraciones de la ciudadanía con el poder, pero la cruda y dura realidad es que están mal vistos. En ese sentido hay otros componentes como el componente identitario, sobre todo en el sur. El solo hecho de ser puneño, ser arequipeño, él es uno de los nuestros. Y existe una, una narrativa que nos remonta incluso a la colonia. Cuando hablábamos o cuando escuchamos de que el Perú ha sido colonia, en primer lugar que nunca fuimos colonia, sino un virreinato, y no un régimen colonial, pero se nos ha dicho que hemos sido colonia y que el español vino acá a aplastar a los antiguos peruanos. Eso queda todavía con un rezago y un trauma que no nos ha permitido identificarnos como una república a partir de la declaración de la independencia. Pero existe la justa aspiración de volver a ser lo que fuimos, ¿no? Con ese imperio incaico y la misma época del virreinato, donde el Perú fue uno de los lugares más importantes del mundo, por encima de países como Francia y otros en Europa. En ese sentido existe un rezago, un resentimiento. ¿Cómo podríamos nosotros plantear una estrategia para que ese resentimiento sea catapultado hacia una visión optimista del Perú? Pero hay algo mucho más profundo en lo que estás planteando, Pedro, una visión antropológica que va mucho más allá, ¿no? Perú es un país con una mayoría mágico-religiosa. No es una sociedad posmoderna, industrial siquiera, o posmoderna, nada de eso. Perú es una sociedad preindustrial, una sociedad con pensamiento mágico-religioso. En este país hay muchas creencias, el Señor de los Milagros. Si estás mal, vas al chamán, que te pasen el huevo, que te pasen el cuy, no pasa. Somos una sociedad de pensamiento mágico religioso, ¿no? Y ahí está el enfoque del mito del eterno retorno. Y funciona en general para sociedades no modernas, ¿no? Para no usar una palabra negativa, ¿de acuerdo? Ya. Y a nivel político ocurre. Entonces, queremos recuperar lo que tuvimos en un pasado, eso es lo que he dicho, ¿no? Es lo mismo que hacía Nasser, recuperar, ¿no? La RAU, República Árabe Y es Unida. lo que quiere hacer Quería, Trump. quería Make recuperar. America Great Again. Ya, y es una Hagamos sociedad América. moderna. Claro, Ya, es una la sociedad moderna, ¿no? reivindicación de lo que Ya, fuimos. en Pakistán estaba el tema de Benazir Bhutto, la hija de Bhutto, Ajá. ¿no? Claro, Bhutto murió, lo asesinaron, lo fusilaron, qué sé, lo condenaron a muerte.
Ella ganó la elección, ella encarnaba, era el retorno a la obra de su padre. En el Perú ocurría algo parecido. Keiko estaba a punto de ganar y era el retorno de Fujimori. Y el punto de encuentro de Keiko y Benazir Bhutto era bastante parecido, ¿no? Y es un Era, fenómeno que se reproduce en muchas sociedades. China quiere ser la potencia mundial para recuperar la grandeza que tuvo en los siglos XV, XVI. Rusia quiere renovar la grandiosidad de la ex Unión Soviética. Estados Unidos quiere renovarse y ser lo grandioso que fue. Milei quiere ser la primera potencia económica del de mundo como acuerdo. fue a inicios del sea. Es un fenómeno Y, que es- electoralmente rinde sus frutos. y esta población andina rebelde tiene un pasado incaico grandioso, ¿de acuerdo? Claro. Y tienen luego una historia de marginación, de exclusión, y ese resentimiento pues por gobiernos centralistas en Lima que más les interesaba la corrupción y eran incapaces de hacer políticas inclusivas en los distintos aspectos, ¿no? O sea, el Ahora, carácter reivindicativo mueve electores. claro, pero a la vez estamos hablando en lo que tú sugieres de un espacio simbólico, ¿no? Ajá. Donde hay códigos diferentes a los códigos simples de Occidente, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una opción primero para tomar más en serio y mirarnos con más seriedad, ¿no? Que las zonas marginales atrasadas del sur del Perú, de la selva, del centro, del norte, Cajamarca es una región muy pobre, 67% de población rural, la región más rural de todo el país, ¿no? Verlas de una manera más real, como parte del Perú, ¿no? Entonces yo creo que ahí hace falta mucha inclusión, ¿no? Pero yo creo que el camino es entrar por ese espacio simbólico de comprender las raíces, los símbolos de estas poblaciones. Electoralmente, ¿cómo crees, haciendo un uso de tu experiencia, conocimiento, no solamente de cómo han sido las elecciones, sino cómo usualmente se mueven los electores en el mundo? ¿Cómo crees que se va a plantear el escenario electoral en el 2026 o cuáles serían los escenarios? Ya, primero es que se ha postergado hasta agosto la formación de alianza, la inscripción de alianza. Creo que muchos candidatos van a hacer el esfuerzo de lograr algo de intención de voto, ¿no? El mensaje de Fujimori del año 90 es, siendo un desconocido 2 meses antes puedes llegar a ser presidente. Y entonces espero que ¿Puede ser eso un escenario en el Perú? eventualmente podría ser. Castillo hace poco, el 2021, era casi un desconocido, ¿no? Había tenido cierto impacto por la huelga del SUTEP del año 2017, pero no más que eso, ¿no? Eso nos llevaría a decir que no por correr se amanece, no por apurarse Ujú. se amanece más temprano. Claro, que no es tampoco la manera profesional de hacer una campaña, no tienes que ser reconocido y una campaña debería tomar tiempo y hacerse de una manera profesional, pero sí te da la esperanza, tú crees que puedes hacerla, ¿no? Entonces, esa posibilidad existe, ¿no? Pero también hay el otro tema, cuando ya se tome conciencia que no van a llegar muy lejos, se van a dar cuenta que tienen que hacer alianzas si no pierden la inscripción partidaria Mm. en agosto, ¿no? Yo creo que ahí varios se van a animar por una alianza, ¿no? A ver, sin muy lejos, Renzo Rayardo declinó su candidatura en diciembre del 2015, candidatura presidencial, porque tenía solo 2% de voto y dijo, no, voy a perder la alianza. Pero de diciembre a abril podía pasar mucho, no supo arriesgar, ¿no? Kuczynski en enero tenía 3%, un punto porcentual más, solo eso, y se convierte en presidente en junio. No, y lo inverso, Mario Vargas Llosa en la elección del 90 tenía más del 54% cuando fue a dar el discurso al CADE, y unos meses después eso se redujo Ujú. y pasó pues Fujimori, que Hay apareció, irrumpió en enero de mucha enero. volatilidad. Ahora, en términos de lo que se consigue luego de las elecciones, hay lo que se llama la paradoja del reformador.
Mario Vargas Llosa irrumpió en la política con una propuesta radical en términos de lo que nosotros habíamos vivido con los gobiernos anteriores del Velascato, Belaúnde y el primer gobierno de Alan García. Él fue de alguna manera quien irrumpió en la política con una nueva agenda política. Perdió las elecciones. En ese sentido, la paradoja del reformador, es decir, ganaste probablemente un espacio en la agenda política, pero perdiste la elección. Y Fujimori, que ofreció no hacer un shock, un ajuste económico, a la larga emprendió esas reformas que permitieron reducir la pobreza sustancialmente y enrumbarnos por un camino que, bien o mal, le trajo bienestar a muchísimos peruanos. No es el caso de Milei, porque Milei ha sido crudo y duro y ha sido, o probablemente vaya a ser un reformador en el que además ha ganado la elección. En ese sentido, quizás las posturas radicales de cambio no sean las que lleven a ganar la elección, o podría ser quizás el caso de Argentina. En el caso peruano, ¿cuál de los dos escenarios podría plantearse? ¿De un reformador que gane o de un reformador o una propuesta radical que no gane pero que genere el cambio? Ahora, el objetivo va a ser ganar la elección. El primer objetivo es pasar a segunda vuelta. Entonces, la opción de polarizar te puede llevar a una postura conveniente para entrar a la segunda vuelta, ¿no? Porque en la polarización se absorbe el voto de los candidatos intermedios, ¿no? Y hay riesgo incluso de hacerlos desaparecer. Eso ha ocurrido en el Perú, ¿no? Y como hay mucho indeciso hacia el Por final, ejemplo, ¿cuándo desaparecieron? en el último mes, más o menos, ¿no? Ah, Que es cuando ya la gente se ve presionada a tener que decidir. Y en un estudio sobre indecisión de votos en sectores urbanos que hicimos en Voz Populi, encontramos que el principal motivo de indecisión, cuando ya el indeciso se ve presionado a elegir, es que está pensando en un candidato, pero ese candidato en ese momento le están dando mucho golpe en los medios de comunicación, en las redes sociales, entonces se repliega y otra vez comienzan a buscar un candidato, ¿no? Y también a ese nuevo candidato le están dando duro en los medios. por eso mucha gente dice, yo votaría por fulano, pero no va a ganar, entonces busco al segundo. Claro, claro. Y muchos hacen eso, ponen ese mensaje en su campaña final, O el voto cruzado. el voto cruzado, sí. O el único que puede ganar a fulano o fulana de tal en segunda vuelta soy yo. Y Y eso lo dicen las encuestas cuando creas el escenario antes de la primera vuelta de por quién votaría en segunda vuelta si los candidatos fueran tal y tal, ¿no? Entonces, esa información más o menos se tiene, ¿no? Claro, ahí entramos a un proceso de transferencia de votos. Por otro lado, si tú polarizas en extremo, eso te puede ayudar, ¿no? Porque incluso los candidatos que han pasado a segunda vuelta siempre han sido, o muchas veces han sido los que más rechazo han tenido. Alan García, Keiko tenían un rechazo muy alto, el mismo Ollantumala, y pasaban a segunda vuelta, a pesar del rechazo alto. Entonces, el rechazo que tendría que limitarte, al contrario, más bien te faculta a entrar, ¿no? Por contradictorio que parezca. Pero bueno, el hecho es que si polarizas para pasar a una segunda vuelta, quiere decir que te has enfrentado a mucha gente en la primera y pierdes la opción de ese voto en segunda vuelta. Polarizar te puede ayudar a pasar a una segunda vuelta, pero te puede restar en una segunda vuelta porque la polarización de la primera vuelta te hizo ganar mucho enemigo. claro, lo que sucede en las elecciones americanas, en las preliminares, en las primarias, tienen que volverse extremos para diferenciarse, pero cuando ya van como partido tienen que limar asperezas. Y eso puede suceder también en el Perú entre una primera y segunda vuelta. En el caso que tuviéramos que elegir entre dos fuerzas extremas, parecería que, o sea, digamos una de izquierda y una de derecha, parecería que la tendencia natural por este péndulo al que hiciste referencia nos llevaría a que ganaría la opción de derecha. En el caso que tuviéramos que escoger entre dos opciones de derecha, ¿cuál crees tú tendría mayor posibilidades de acuerdo a
a la geografía electoral que tenemos en el Perú? Bueno, creo que en la derecha hay todavía, igual que en la izquierda, está pendiente el tema de las alianzas electorales. Creo que sería ahora mismo un escenario muy anticipado para poder prever qué opciones podrían tener más fuerza en ese momento, ¿no? Ya. Porque sí, hay alianzas que podrían funcionar, ¿no? Siempre se ha hablado que no hay transferencia de votos, pero estamos en escenarios muy competitivos. Los dos primeros que pasaban a segunda vuelta siempre tenían un promedio de 2/3 del voto. En 2021 sumaron 1/3 del voto. Con semejante dispersión va a ser bien difícil. Sí, no nos sorprendamos que la vez pasada fue como el de 2021 con 19% Castillo y 13% Keiko, sumaban 32%. Y siempre los dos que pasaban a segunda vuelta sumaban 2/3. Un poquito, unos cuantos puntos más o menos, pero Eso podría eventualmente desembocar en una alternativa entre dos partidos de izquierda, uno probablemente de extrema y uno no tan extrema, porque diversifica tu mercado y tienes así más participación en el mercado. El caso de Nestlé, por ejemplo, que es dueña de Nescafé y Kirma, algunos dirían, ¿por qué no se juntan? Pero tienen dos marcas o más marcas justamente para lograr mayor participación y sería mayor participación eventualmente en el Congreso. yo sí veo difícil que sean dos de izquierda. Ya. Si se trata de eso, más habría probabilidades de que sean dos de derecha. Por el péndulo, ¿no? Que Claro. está para el lado de la derecha. Tu última recomendación al votante, porque ya estamos a punto de cerrar. Muchos toman su decisión a última hora. ¿Hasta qué punto nosotros podríamos contribuir a que el ciudadano ejerza su voto de una manera más racional, consciente? El jurado de elecciones hace campañas del voto informado, ¿no? Sería ideal. Pero el votante en el Perú es un ciudadano promedio de muy baja educación, de educación de muy mala calidad, de muy poca cultura política. Entonces, no tiene un contexto educativo, cultural, para poder saber elegir. Por eso es que yo no estoy de acuerdo cuando dicen que el elector es el culpable porque no sabe elegir. No es que no sepa elegir, es que elige entre lo que hay. El problema no está en el elector, no rompamos la pita por el lado más débil. El problema está en los partidos que no ponen candidatos de calidad, que no los filtran, que ponen muchas veces delincuentes de candidatos. No todos los partidos, ¿no? Por cierto, ¿no? Pero muchas veces. Y esos candidatos tienen plata para hacer campaña, para sonreír y conseguir votos, ¿no? Entonces yo creo que el ciudadano en el Perú, incluso hay quienes le llaman un poco despectivamente, soy en total desacuerdo, el electorado. No electorado, sino electorado. De lo que tiene. De la historia y tiene que escoger entre lo que hay, nada más, ¿no? Es el sistema político que falla y que lleva a que personas que no tienen buena formación, que no tienen credenciales éticas, que no tienen un buen historial Y que personal. espanta a quienes teniendo las credenciales de honorabilidad, de competencia, no quieran entrar porque la política es sucia. Claro. Bueno, en buena cuenta habría que soñar con que en el Perú el bien venza al mal en abundancia de bien. Sí, y a veces las circunstancias son propicias, los astros se alinean y pasa algo bueno, ¿no? Así sea en el 2026. ¡Viva la libertad!